¿Sabes cuál es una de las mentiras más grandes que el enemigo ha logrado meterte en la cabeza? Hacerte creer que preocuparte por algo es señal de que te importa, que darle vueltas una y otra vez a un problema demuestra responsabilidad, que desvelarte pensando en el mañana te vuelve más prevenido. Mentira, una mentira absoluta. Y esa mentira te está desgastando lentamente, robándote la paz que Cristo ya conquistó en la cruz para ti. ¿Te has detenido a pensar que llevas semanas, quizá meses, incluso años completos rumiando la misma preocupación sin que nada haya cambiado? Tu ansiedad no ha movido esa situación ni un centímetro. Tu angustia no ha solucionado ese problema financiero. Tus noches sin dormir no han restaurado esa relación rota. Nada. Cero resultados. Y aún así sigues aferrado a la preocupación como si fuera tu única salida. Pero, ¿qué pasaría si te recordara que, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias? Filipenses 4:6. Hoy vas a comprender por qué tu preocupación no transforma nada, pero tu rendición a Dios lo transforma todo. Vas a descubrir la diferencia entre vivir ahogado por la ansiedad y vivir en la paz sobrenatural que solo Dios puede dar. Porque lo que voy a compartir contigo en este mensaje tiene el poder de sacarte de esa cárcel mental en la que has estado atrapado. Aquí está el verdadero problema. Tú oras, le pides a Dios que se encargue, dices que confías en Él, pero 5 minutos después vuelves a darle vueltas al asunto. Confías en la mañana y te preocupas en la tarde. Proclamas fe el domingo y vives en ansiedad de lunes a sábado. Luego te preguntas por qué no sientes paz. Te preguntas por qué Dios no responde. La respuesta es sencilla, porque nunca soltaste de verdad el problema. Lo entregaste con las manos, pero lo retuviste con la mente, y lo que más deseas en lo profundo de tu corazón es poder dormir en calma, sabiendo que Dios está en control. ¿Anhelas despertar sin ese peso en el estómago? ¿Quieres vivir sin esa voz constante que te repite todo lo que puede salir mal? ¿Deseas esa paz que ves en otros cristianos y te preguntas cómo la alcanzan? Pues hoy vas a descubrirlo. ¿Sabías que en la Biblia hay alguien que vivió exactamente lo que tú estás viviendo ahora? Alguien que también creyó que preocuparse era la respuesta. Alguien que pensó que mientras más ocupada estuviera, mientras más analizara cada detalle y mientras más control ejerciera, mejor saldrían las cosas. Había una mujer llamada Marta. Era diligente, responsable, organizada, de esas personas que todos admiran porque siempre están haciendo algo útil. Nunca estaba quieta, siempre activa, siempre resolviendo, siempre en movimiento. Y un día, el día más trascendental de su vida, Jesús llegó a su casa. Imagina eso. El Hijo de Dios, el Mesías que ella había esperado durante tanto tiempo, estaba sentado en su sala, y ella tenía la oportunidad de estar con él. Pero Marta no se sentó. Corrió a la cocina porque en su mente servir a Jesús significaba preparar la mejor comida, que todo estuviera impecable, tener cada detalle bajo control. Mientras tanto, su hermana María hizo algo que a Marta le pareció totalmente irresponsable. Se sentó a los pies de Jesús y simplemente lo escuchó. Marta, llena de afán, cargada de preocupación y estrés, explotó. Se acercó a Jesús y le reclamó: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude». Esperaba que Jesús la defendiera. Esperaba que corrigiera a María y le ordenara levantarse a ayudar. Pero Jesús la confrontó con una verdad que partió su mundo en dos. «Marta, Marta, estás afanada y turbada con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada». ¿Entiendes lo que ocurrió ahí? Marta estaba tan preocupada por hacer cosas para Jesús que se perdió de estar con Jesús. Estaba tan ocupada trabajando para Dios que descuidó la presencia de Dios. Y la lección es contundente: tu preocupación, tu afán y tu necesidad de controlarlo todo te están robando lo único que realmente necesitas, la presencia de Dios. Ahora mismo, antes de continuar, necesito que hagas algo. Si este mensaje ya está hablando a tu corazón, si sientes que Dios te está confrontando, suscríbete a este canal ahora mismo. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video, porque este canal existe para fortalecer tu fe y llenarte de discernimiento espiritual. Y en los comentarios quiero que escribas esta frase: «Hoy suelto mis cargas y confío en Dios». Escríbela no como una frase bonita, sino como un compromiso genuino delante de Dios en este instante, porque lo que sigue en este mensaje puede ser exactamente la llave que necesitas para abrir la puerta a la paz que has estado buscando durante años. Quédate hasta el final, porque voy a darte un mapa espiritual claro, con instrucciones prácticas y específicas, para que aprendas a soltar de verdad y dejes de vivir en esa prisión mental de preocupación constante. Vamos a derribar juntos esa fortaleza de ansiedad que el enemigo ha levantado en tu mente, y vas a salir de este video transformado. Prepárate,
porque Dios está a punto de enseñarte cómo vivir en paz, incluso en medio de la tormenta. 1. El maná en el desierto. Dios provee, pero tú sigues acumulando preocupaciones. Déjame llevarte a uno de los episodios más reveladores de toda la Biblia. El pueblo de Israel acababa de salir de Egipto. Habían presenciado las 10 plagas. Habían cruzado el Mar Rojo en seco. Habían visto a Dios derrotar al ejército más poderoso del mundo para rescatarlos. Tenían todas las razones posibles para confiar en Dios, pero estaban en el desierto y tenían hambre. Y Dios, en su infinita misericordia, hizo algo sobrenatural. Cada mañana, al despertar, el suelo estaba cubierto de maná, pan del cielo, alimento que aparecía sin explicación, provisión directa de Dios. Pero el Señor les dio una instrucción muy clara: recojan solo lo necesario para hoy, no guarden para mañana, porque mañana también voy a proveer. ¿Y sabes qué hicieron? Exactamente lo mismo que tú haces con tus preocupaciones. No le creyeron a Dios. Dijeron que sí, pero en secreto guardaron maná extra, por si acaso Dios no cumplía al día siguiente, por si acaso la provisión se acababa, por si acaso tenían que resolverlo por su cuenta. ¿Y sabes qué ocurrió con ese maná que guardaron por falta de confianza? Se echó a perder, se llenó de gusanos, quedó completamente inútil. Escúchame con atención, porque esto es exactamente lo que tú estás haciendo ahora mismo. Dios te ha demostrado una y otra vez que Él es fiel, te ha sacado de situaciones imposibles, te ha provisto cuando no había ninguna salida visible, te ha abierto puertas cerradas, te ha sanado, te ha protegido, te ha librado. Tienes un historial completo de la fidelidad de Dios en tu vida y, sin embargo, frente al problema que hoy estás enfrentando, actúas como si Dios nunca hubiera hecho nada por ti. Estás acumulando preocupaciones de la misma forma en que aquellos israelitas acumulaban el maná. ¿Y si esto sale mal? ¿Y si aquello no funciona? ¿Y si Dios no llega a tiempo? ¿Y si tengo que solucionarlo yo? Cada una de esas preocupaciones se está descomponiendo en tu mente, llenándose de gusanos de ansiedad, de larvas de depresión, de podredumbre de insomnio y estrés. Porque toda preocupación que no se entrega a Dios se transforma en una toxina espiritual que termina envenenando toda tu vida. Aquí está la corrección que necesitas escuchar hoy. Dios no te pidió que resolvieras el mañana. Dios te pidió que confiaras en el hoy. Jesús lo dijo con total claridad en Mateo 6:34, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Comprendes lo que esto significa? Significa que cuando te preocupas por el mañana, estás cargando un peso que Dios nunca te autorizó a llevar. Y voy a decirlo aún más directo. Tu preocupación por el futuro es desconfianza disfrazada de responsabilidad. Dices que confías en Dios, pero tus actos, tus pensamientos y tu ansiedad constante están gritando lo contrario. Vives como si todo dependiera de ti, como si Dios fuera solo un espectador de tu vida y no el dueño y señor de cada circunstancia. Y déjame decirte por qué esto es tan destructivo. Cuando te aferras a la preocupación, le estás diciendo a Dios: no creo que sea suficiente, no creo que tengas el control, no creo que cumplas tu palabra. Con esa actitud te sientas a ti mismo en el trono de tu vida, intentando controlar lo que no se puede controlar, resolver lo que no tiene solución humana y cargar lo que no fue hecho para que lo cargues. El resultado es un colapso espiritual, emocional y físico. Necesito que entiendas algo fundamental: Dios no está impresionado con tu preocupación. No te va a dar una medalla por las noches sin dormir. No te va a premiar por la úlcera causada por el estrés. No te va a aplaudir por la presión alta producto del afán. Porque todo eso no es fe, es incredulidad activa. Entonces, ¿qué debes hacer? Primer paso práctico: identifica con claridad cuáles son las preocupaciones que estás acumulando. Escríbelas si es necesario. Haz una lista. Estoy preocupado por mi economía. Estoy preocupado por mi salud. Estoy preocupado por mis hijos. Estoy preocupado por mi matrimonio. Sácalas de tu mente y colócalas frente a ti. Segundo paso: reconoce que cada una de esas preocupaciones señala un área donde no le estás creyendo a Dios. No significa que seas un mal cristiano ni que Dios esté molesto contigo, significa que estás operando en incredulidad en áreas específicas. Y la incredulidad no se vence con más esfuerzo humano, sino con la palabra de Dios. Tercer paso: por cada preocupación que identificaste, busca una promesa concreta de Dios en la Biblia. ¿Te preocupa la provisión? Filipenses 4:19 afirma que Dios suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Te preocupa el futuro? Jeremías 29:11 declara que Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad para ti. ¿Te preocupa la protección? Salmo 91 completo es un escudo lleno de promesas divinas. Cuarto paso, y este es el más importante: declara en voz alta, con autoridad,
que sueltas esa preocupación ahora mismo. No basta con pensarlo, tienes que decirlo. Padre, te entrego mi situación económica, la suelto ahora, ya no es mi carga, es tuya. Tú prometiste suplir todo lo que me falta y te creo. Y cuando la declares, cuando la entregues, déjala ahí, no la vuelvas a recoger en tu mente después, porque cada vez que regresas a una preocupación que ya entregaste, le estás diciendo a Dios que no confías en que Él pueda manejarla. Aquí es donde la mayoría falla. Entregan el problema a Dios, pero no cambian su manera de pensar. Siguen razonando igual, hablando igual y actuando igual. Luego se preguntan por qué no sienten paz. La paz de Dios no llega solo por orar una vez, llega cuando renuevas tu mente de manera constante con la verdad de Dios. Romanos 12:2 no es una sugerencia, es una orden. Sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Permíteme compartirte algo personal. Hubo un momento en mi vida en el que enfrenté una crisis económica devastadora. No sabía cómo pagar las cuentas del mes, no sabía de dónde saldría el dinero para la comida, y la preocupación me estaba consumiendo. Pasaba las noches haciendo números, buscando salidas, intentando controlar una situación totalmente fuera de mi alcance. Hasta que Dios me confrontó con esta misma verdad: ¿de qué te sirve preocuparte? ¿Ha cambiado algo tu ansiedad o solo te ha robado la paz que quiero darte? Tuve que tomar una decisión radical. Tuve que soltar. Tuve que decir: Dios, esto es más grande que yo. No tengo las respuestas ni los recursos, pero tú sí. Voy a confiar en ti, aunque no entienda cómo lo vas a hacer. ¿Y sabes qué ocurrió? No fue que el problema se resolviera de un día para otro, pero algo cambió dentro de mí. La paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, llenó mi corazón. Con esa paz llegó la claridad, llegó la sabiduría y se abrieron las puertas que necesitaba. Porque cuando dejé de estorbar con mi preocupación, Dios pudo obrar libremente. Ahora escúchame con atención, porque aquí está el error que necesitas corregir con urgencia. Estás confundiendo preocupación con acción. ¿Piensas que dejar de preocuparte es ser irresponsable? Mentira. Dejar de preocuparte no significa dejar de actuar. Significa dejar de actuar desde la ansiedad y comenzar a actuar desde la paz de Dios. Significa hacer todo lo que está a tu alcance con excelencia y descansar en que Dios hará lo que solo a Él le corresponde. El maná descendía cada mañana. Cada día. No una sola vez. No cuando ellos lo merecían. Cada mañana la fidelidad de Dios se manifestaba de manera fresca y nueva. Y eso mismo está ocurriendo contigo ahora. Cada día que abres los ojos es una prueba de que Dios sigue contigo, de que no te ha abandonado y de que sus misericordias se renuevan cada mañana. Pero estás tan concentrado acumulando las preocupaciones del mañana que no logras ver la provisión del hoy. Así que deja de guardar maná echado a perder. Deja de acumular preocupaciones que solo están contaminando tu interior. Aprende a vivir el presente con Dios. Aprende a confiar en su provisión diaria. Aprende a soltar aquello que no puedes controlar y a aferrarte a aquel que tiene todo bajo control. 2. Pedro caminando sobre el agua, cuando dejas de mirar a Jesús y empiezas a mirar el problema. Vayamos ahora a uno de los episodios más impactantes narrados en los Evangelios. Los discípulos están en una barca, en medio del mar. Es de madrugada. Una tormenta violenta azota la embarcación. Las olas son enormes, el viento sopla en contra y ellos, pescadores experimentados, están aterrados porque saben que esa tormenta puede costarles la vida. Y en medio de ese caos absoluto, en medio de esa situación imposible, ven algo que no pueden explicar: alguien caminando sobre el agua, caminando sobre las mismas olas que amenazan con hundirlos. Gritan de terror, pensando que es un fantasma. Pero entonces escuchan una voz, la voz de Jesús: tened ánimo, yo soy, no temáis. Pedro, impulsivo como siempre, grita desde la barca: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le responde con una sola palabra: ven. Pedro hace lo impensable. Sale de la barca, pone un pie sobre el agua y comienza a caminar. Está caminando sobre el mar, desafiando toda ley natural, viviendo un milagro mientras mantiene sus ojos fijos en Jesús. Pero de pronto ocurre algo devastador. El texto dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame.
¿te das cuenta de lo que pasó? Pedro dejó de mirar a Jesús y puso su atención en el problema. Dejó de enfocarse en quien tenía el poder y se concentró en la circunstancia. En el momento en que cambió su enfoque, empezó a hundirse. Esto es exactamente lo que te está ocurriendo a ti ahora. Hubo un momento en el que creíste. Un momento en el que dijiste, Dios, confío en ti. Voy a salir de mi zona de comodidad. Voy a obedecer aunque no entienda. Voy a caminar por fe. Y comenzaste a ver resultados. Empezaste a notar que Dios estaba obrando de manera sobrenatural en tu vida. Caminabas sobre aguas que deberían haberte hundido. Pero luego dejaste de mirar a Jesús. Miraste el viento. Miraste las olas. Miraste las circunstancias. Miraste el estado de cuenta del banco. Miraste el diagnóstico médico. Miraste la actitud de esa persona. Miraste las probabilidades, las estadísticas. Y empezaste a hundirte. No porque Dios te abandonara, no porque la promesa dejara de ser válida, sino porque cambiaste tu enfoque, de lo eterno a lo temporal, de lo sobrenatural a lo natural, de la fe a la preocupación. Aquí está la verdad incómoda que necesitas enfrentar: no te estás hundiendo por el tamaño de tu problema, te estás hundiendo por el tamaño de tu incredulidad. Pedro no se hundió porque las olas fueran grandes, se hundió porque dejó de creer que Jesús era más grande que las olas. Y tú no estás en crisis porque tu situación sea imposible. Estás en crisis porque has decidido que tu situación es más real que el poder de Dios. Permíteme corregirte con amor, pero con firmeza: tu problema no es el problema. El verdadero problema es que le estás dando más poder a tu circunstancia que a tu Dios. Estás meditando más en la magnitud de tu crisis que en la grandeza de tu Dios. Estás hablando más de lo que puede salir mal que de lo que Dios puede hacer bien. Con esa forma de pensar, con esa actitud y con esas palabras, estás profetizando tu propio hundimiento. Ahora voy a darte instrucciones claras y prácticas para corregir esto de inmediato, porque no puedes seguir viviendo así. No puedes seguir alternando entre fe y miedo, entre confianza y ansiedad, entre declarar victoria y actuar como derrotado. Eso es doble ánimo. Y Santiago 1:8 lo dice claramente: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y no piense que recibirá cosa alguna del Señor. Primer principio: debes entender que donde pones tu atención, ahí se concentra y se multiplica tu energía. Si enfocas tu atención en el problema, tu energía se consumirá en preocupación, ansiedad y temor. Pero si enfocas tu atención en Dios, tu energía se transforma en fe, en paz y en poder sobrenatural. Por eso Hebreos 12:2 nos ordena poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No dice, míralo de vez en cuando. Dice poner los ojos, fijarlos, mantenerlos ahí, sin importar lo que esté sucediendo alrededor. Segundo principio: aprende a identificar cuando estás mirando el viento. Las señales son evidentes. Cuando sientes que el pánico regresa, cuando la ansiedad aumenta, cuando pierdes la paz, cuando vuelves a las mismas conversaciones mentales de «y sí», cuando empiezas a crear planes de emergencia porque tal vez Dios no llegue a tiempo. Todo eso indica que dejaste de mirar a Jesús y comenzaste a mirar las circunstancias. Tercer principio: cuando notes que estás mirando el viento, haz exactamente lo que hizo Pedro. Él no intentó salvarse solo, no trató de nadar de regreso a la barca, no negoció con las olas. Hizo lo único que podía rescatarlo. Clamó: Señor, sálvame. Y la Biblia dice que inmediatamente Jesús extendió la mano y lo sostuvo. ¿Sabes por qué fue inmediato? Porque Jesús nunca se había movido. Jesús nunca dejó de estar allí. El problema no era la distancia de Jesús, sino que Pedro había dejado de confiar en su cercanía. Y lo mismo te sucede cuando estás atrapado en la preocupación. Sientes que Dios está lejos, que no te escucha, que estás solo, pero Dios nunca se movió. El que se movió fuiste tú, en tu mente. Te alejaste con pensamientos de incredulidad. Cuarto principio: aprende a hablarle a tu alma. David lo hacía constantemente en los Salmos. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 42:11. David no le hablaba a Dios acerca de su alma, le hablaba a su alma acerca de Dios.
Y eso es exactamente lo que tú necesitas hacer. Cuando la preocupación te ataque, cuando el miedo intente dominarte, cuando la ansiedad toque a tu puerta, tienes que abrir la boca y hablarle a tu propia alma. Silencio, alma mía. Deja de mirar el viento. Deja de engrandecer el problema. Mi Dios es más grande que esta situación. Mi Dios tiene el control. Mi Dios no me va a soltar. Confiaré y no temeré. Y aquí viene algo crucial que muchos no comprenden. Mantener tus ojos en Jesús no es una actitud pasiva. No se trata de sentarte y esperar a que todo se arregle solo. Es una decisión activa y constante de redirigir tu mente cada vez que se desvía. Es una verdadera guerra espiritual contra tus propios pensamientos. Segunda de Corintios 10:5 declara que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todos. No algunos, no solo los convenientes. Todos. Eso significa que cuando surge un pensamiento de preocupación, no lo entretienes. No te sientas con él a tomar café. No lo analizas desde todos los ángulos. Lo capturas de inmediato, lo enfrentas con la palabra de Dios y lo descartas. Este pensamiento dice que voy a quedar en la calle, pero la palabra de Dios dice que Él suplirá todo lo que me falta. Rechazo este pensamiento de escasez y recibo el pensamiento de provisión divina. Permíteme ser totalmente honesto contigo. La razón por la que estás luchando tanto con la preocupación es porque has sido espiritualmente descuidado. Has permitido que tu mente se convierta en un basurero donde entra cualquier pensamiento, cualquier imagen, cualquier escenario catastrófico, y lo aceptas como verdad. Luego te preguntas por qué no tienes paz. Es como abrir todas las ventanas de tu casa en medio de una tormenta y después quejarte porque todo está empapado. Necesitas aprender a cerrar las ventanas de tu mente a los pensamientos que no provienen de Dios. Tienes que aprender a discernir qué voz estás escuchando, porque hay tres voces compitiendo constantemente por tu atención: la voz de Dios, que trae paz, dirección y verdad; la voz del enemigo, que trae miedo, confusión y mentira; y tu propia voz, que muchas veces está contaminada por experiencias pasadas, traumas y patrones de pensamiento destructivos. La única manera de discernir qué voz estás oyendo es conocer la voz de Dios. Y la única manera de conocer la voz de Dios es pasar tiempo en su palabra. No puedes discernir lo que no conoces. No puedes reconocer la verdad si no estás lleno de ella. Por eso, cuando la preocupación llega y no tienes un fundamento bíblico sólido, caes rápidamente porque no tienes con qué contraatacar. Imagínate a Pedro sobre el agua. Cada ola que lo golpeaba era como un pensamiento de miedo: te vas a hundir. No puedes hacer esto. ¿En qué estabas pensando? Vas a morir. Pero mientras mantuvo sus ojos en Jesús, mientras confió en la palabra, que Jesús le había dado, las olas podían golpearlo todo lo que quisieran y él seguía firme sobre el agua. El problema comenzó cuando empezó a escuchar más a las olas que a Jesús. Tus circunstancias te están gritando todo el tiempo. El diagnóstico médico grita. La cuenta bancaria grita. La relación rota grita. El futuro incierto grita. Y si prestas más atención a esos gritos que a la voz de Dios, te vas a hundir. Pero si aprendes a fijar tus ojos en Jesús, a aferrarte a su palabra por encima de lo que ves, a caminar por fe y no por vista, caminarás sobre las mismas aguas que deberían hundirte. 3. El jardín de Getsemaní, cuando la voluntad de Dios duele, pero es mejor que tu preocupación. Ahora quiero llevarte al momento más oscuro de la vida terrenal de Jesús. Aún no la cruz. Antes de la cruz, el jardín de Getsemaní. Jesús sabía exactamente lo que se aproximaba. Sabía que sería traicionado, que sería arrestado, que sería torturado. Sabía que cargaría con los pecados de toda la humanidad. Sabía que experimentaría, por primera vez en la eternidad, la separación del Padre. La Biblia dice algo estremecedor: Jesús estaba en agonía. Su angustia era tan intensa que su sudor se volvió como grandes gotas de sangre cayendo al suelo. El Hijo de Dios, el Todopoderoso, atravesaba un sufrimiento emocional y espiritual tan profundo que su cuerpo manifestaba síntomas físicos extremos. Y en medio de ese dolor indescriptible, en medio de esa presión aplastante, Jesús oró 3 veces la misma oración: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa,
pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Captas la profundidad de esto? Jesús no fingió fortaleza. No actuó como si no le doliera. No usó frases espirituales vacías para ocultar su sufrimiento. Expresó con honestidad su deseo de que existiera otro camino. Reconoció abiertamente que, en su humanidad, la voluntad del Padre en ese momento era algo que quería evitar. Pero después de expresar su dolor y reconocer su angustia, hizo algo que tú y yo necesitamos aprender a hacer: sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Y aquí está el punto que va a transformar tu manera de ver la preocupación. Jesús no se preocupó por lo que venía. No pasó la noche planeando una huida. No intentó controlar la situación. No buscó soluciones humanas. No negoció con el Padre para encontrar una alternativa más cómoda. Jesús sintió el peso, expresó el dolor, pero confió en que la voluntad del Padre, aunque doliera, era perfecta. La mayoría de tu preocupación nace de una sola raíz: querer que las cosas sean diferentes de como son o de cómo serán. Querer controlar el resultado. Querer asegurarte de que nada malo suceda. Querer un camino cómodo, predecible y sin sufrimiento. Y cuando te das cuenta de que no puedes garantizar nada de eso, caes en ansiedad porque sientes que perdiste el control. Pero aquí está la verdad que te libera: nunca tuviste el control. Nunca. Esa sensación de control que tenías era solo una ilusión. No controlas si te enfermas o no. No controlas si la economía colapsa o no. No controlas las decisiones de otras personas. No controlas los tiempos de Dios. No controlas prácticamente nada de las cosas que hoy te roban el sueño. Y mientras continúes intentando controlar aquello que no se puede controlar, vivirás atrapado en una ansiedad constante. Entonces, ¿cuál es la solución? La misma que Jesús encontró: entrega total, no resignación. No es derrota, es rendición. Y hay una diferencia enorme entre ambas. La resignación dice: no importa lo que yo quiera, igual no puedo hacer nada. La entrega dice: tengo un deseo, tengo una opinión, tengo una preferencia, pero confío en que la voluntad de Dios es mejor que la mía, aunque no la comprenda. Voy a corregirte ahora en algo que probablemente estás haciendo mal. Estás orando para que Dios haga tu voluntad, en lugar de orar para que se haga la voluntad de Dios. Tus oraciones están llenas de exigencias específicas: Dios, necesito que este trabajo resulte así. Necesito que esta persona cambie de esta manera. Necesito que esto ocurra en este tiempo exacto. Y cuando Dios no cumple tus condiciones, cuando no responde exactamente como tú lo pediste y de la forma en que lo pediste, te frustras, te molestas, dudas de Él y tu preocupación se multiplica. Pero, ¿qué pasaría si cambiaras tu manera de orar? ¿Qué pasaría si, en lugar de decirle a Dios cómo debe resolver tu problema, le dijeras: Padre, esta es mi situación, este es mi deseo, pero más que un resultado específico, quiero tu voluntad perfecta en mi vida. Confío en que tú sabes mejor que yo lo que necesito. Confío en que tu tiempo es perfecto. Confío en que tu camino, aunque sea distinto al mío, es el mejor. Esa oración lo cambia todo, porque en ese momento dejas de luchar contra Dios, dejas de exigirle que se ajuste a tus planes, dejas de poner condiciones a tu fe y comienzas a vivir en rendición, que es el único lugar donde realmente se encuentra la paz. No tienes paz porque tengas todas las respuestas, tienes paz porque confías en aquel que tiene todas las respuestas. Escúchame con atención: esto no significa volverte pasivo. No significa dejar de actuar, dejar de orar con claridad o dejar de presentar tus peticiones delante de Dios. Jesús presentó su petición: si es posible, pase de mí esta copa. Fue específico, fue honesto, expresó su deseo. Pero no se quedó ahí. No convirtió su deseo en un ídolo. No condicionó su obediencia a que el Padre cumpliera su preferencia. Muchos de ustedes tienen una fe condicionada. Dios, si haces esto que te pido, entonces confiaré en ti. Si me das este resultado, entonces te serviré. Si respondes de esta manera específica, entonces creeré que eres bueno. Eso no es fe, eso es manipulación espiritual. Eso es intentar controlar a Dios. Y mientras operes con esa mentalidad, vivirás en preocupación constante, porque Dios no se deja manipular.
Déjame compartirte algo personal. Hubo un tiempo en el que le pedí a Dios algo muy específico con todo mi corazón. Oré, ayuné, creí, declaré, hice todo lo que sabía hacer espiritualmente. Y Dios respondió con un no. No fue ambiguo, fue un no claro. Me dolió, me frustró, no lo entendía. Y tuve que tomar una decisión: ¿voy a confiar en Dios solo cuando me da lo que quiero o voy a confiar en Él porque es digno de confianza, independientemente de sus respuestas? Elegí confiar. No porque me sintiera bien, no porque tuviera ganas, sino porque decidí que mi fe no podía depender de mis circunstancias. Y con el tiempo descubrí algo: ese no de Dios me estaba protegiendo de algo que yo, con mi entendimiento limitado, no podía ver. Lo que yo creía que necesitaba, en realidad me habría hecho daño. La voluntad de Dios, aunque en su momento dolió, era infinitamente mejor que la mía. Proverbios 3, 5-6 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Sabes qué significa esto? Que tu entendimiento es limitado, que tu perspectiva es parcial, que tu capacidad para ver el panorama completo es mínima. Y cuando te apoyas en tu propia lógica, en tu propio razonamiento, en tu propia comprensión, terminas tomando malas decisiones y viviendo en constante preocupación. Pero cuando reconoces a Dios en todos tus caminos, cuando le entregas el control total, cuando confías en que Él ve lo que tú no ves, sabe lo que tú no sabes y tiene un plan que tú no entiendes pero que es perfecto, entonces Él endereza tus veredas. No dice que elimina los obstáculos. No dice que hace el camino fácil. Dice que lo endereza, pone orden donde hay caos, trae dirección donde hay confusión y establece claridad donde hay incertidumbre. Ahora voy a darte pasos prácticos para aplicar esto. Primero, identifica las áreas en las que estás peleando contra la voluntad de Dios. Son fáciles de reconocer. Son aquellas áreas donde, por más que ores y te esfuerces, las cosas no avanzan como tú quieres. Y en lugar de rendirte a la posibilidad de que Dios esté diciendo, no, espera, o, tengo algo mejor, sigues empujando, sigues forzando, sigues preocupándote. Segundo, practica la oración de Getsemaní, no una vez, sino constantemente. Padre, esta es mi preferencia, este es mi deseo, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Y cuando ores eso, tienes que soltarlo de verdad. No puedes decir, hágase tu voluntad, y seguir aferrado a la tuya. Tienes que abrir las manos y permitir que Dios haga lo que Él sabe que es mejor. Tercero, deja de interpretar la voluntad de Dios basándote en tus emociones. Que algo se sienta mal no significa que no sea la voluntad de Dios. Jesús quería evitar la cruz, pero la cruz era el centro perfecto de la voluntad del Padre. Que algo sea difícil no significa que estés fuera de la voluntad de Dios. Muchas veces estás exactamente donde Dios quiere que estés, haciendo exactamente lo que Él te llamó a hacer. Pero como es incómodo, desafiante y no se siente bien, asumes que algo está mal. 4. Job, cuando lo pierdes todo y Dios sigue siendo suficiente. Ahora vamos a una de las historias más duras de toda la Biblia. Job, un hombre descrito como íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, lo tenía todo: familia, salud, riqueza, reputación y bendición. Y en un solo día, en cuestión de horas, lo perdió absolutamente todo. Sus hijos murieron, su riqueza desapareció, su salud colapsó, su cuerpo se llenó de llagas, y su propia esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Sus amigos lo acusaron de tener un pecado oculto, y Job estaba allí, sentado sobre cenizas, rascándose las heridas con un trozo de teja rota, sumergido en un dolor que la mayoría de nosotros ni siquiera puede imaginar. Y en medio de ese sufrimiento indescriptible, Job hizo algo que define lo que significa confiar en Dios cuando todo se viene abajo. Rasgó su manto, se rapó la cabeza, se postró en tierra y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Detente un momento ahí. ¿Comprendes la magnitud de esa declaración? Job acababa de enterrar a todos sus hijos. Acababa de perder todo lo que había construido a lo largo de su vida. Acababa de ver su mundo entero desmoronarse en pedazos. Y su reacción no fue: ¿por qué me pasó esto?
Su reacción no fue, esto no es justo. Su respuesta fue, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Y sabes qué dice la Biblia justo después? En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En medio del dolor más intenso, en medio de la pérdida más devastadora, Job no culpó a Dios, no cuestionó su carácter, no se llenó de amargura ni permitió que el sufrimiento destruyera su fe. Ahora voy a corregir algo que probablemente estás haciendo en este momento. Estás dejando que tus circunstancias definan quién es Dios para ti. Cuando las cosas van bien, Dios es bueno. Cuando las cosas van mal, Dios es injusto, está distante, no escucha, no le importas. Toda tu teología cambia según tu estado de ánimo y tus circunstancias. Y eso es fe inmadura, fe infantil, una fe que se derrumba en cuanto llega una tormenta real. La fe madura dice, Dios es bueno cuando me da y Dios es bueno cuando me quita. Dios es fiel cuando veo la respuesta y Dios es fiel cuando no entiendo la demora. Dios me ama cuando estoy en la cima y Dios me ama cuando estoy en el valle. El carácter de Dios no cambia según mis circunstancias. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y aquí está el problema con tu preocupación actual, estás más enfocado en lo que perdiste o en lo que podrías perder que en aquello que nunca puedes perder, a Dios mismo. Job lo entendió. Él dijo, desnudo salí y desnudo volveré. Reconoció que todo lo que tenía era prestado, que llegó a este mundo sin nada y se iría sin nada, y que lo único eterno, lo único permanente, lo único que realmente importaba era su relación con Dios. Pero tú estás aferrándote a cosas temporales como si fueran eternas. Estás colocando tu seguridad en tu cuenta bancaria, en tu salud, en tu trabajo, en tus relaciones, en tu reputación. Y cada vez que alguna de esas cosas se sacude, entras en pánico, porque has construido tu identidad y tu paz sobre fundamentos que pueden moverse en cualquier momento. Déjame hacerte una pregunta directa. Si hoy perdieras todo lo que tienes, ¿Dios seguiría siendo suficiente para ti? Si perdieras tu trabajo, tu casa, tu salud, tus relaciones más importantes, ¿seguirías bendiciendo el nombre del Señor? ¿O tu fe está tan condicionada a tus bendiciones que, sin ellas, te derrumbas? Porque aquí está la verdad difícil, si tu paz depende de tus circunstancias, nunca tendrás una paz verdadera. Las circunstancias cambian todo el tiempo. Hoy están bien, mañana están mal. Hoy hay abundancia, mañana hay escasez. Hoy hay salud, mañana hay enfermedad. Si tu paz está ligada a cosas que cambian, tu paz será inestable, temporal y frágil. Pero si tu paz está fundamentada en quién es Dios, en su carácter inmutable, en sus promesas eternas y en su amor incondicional, entonces no importa qué tormenta llegue, no importa qué circunstancia enfrentes, no importa qué pérdida atravieses, tu paz permanece, porque no está basada en lo externo, sino en lo eterno. Job pasó por un proceso largo y doloroso. Hubo momentos en los que cuestionó, se lamentó y expresó su angustia, y Dios no lo castigó por eso. Dios no lo rechazó por ser honesto con su dolor. Pero a lo largo de todo ese proceso, Job nunca soltó a Dios, nunca abandonó su fe, nunca permitió que el sufrimiento lo separara de su Creador. Y al final, Dios restauró todo lo que Job había perdido y le dio el doble de lo que tenía antes. Pero aquí está lo que muchos no entienden, la restauración no validó la fe de Job. Job ya había demostrado su fe cuando no tenía nada. La bendición final no fue la prueba de que Dios era bueno. Job ya había declarado que Dios era bueno cuando lo había perdido todo. Eso es fe genuina. Una fe que no negocia, una fe que no pone condiciones, una fe que dice, aunque Él me mate, en Él esperaré. Como el mismo Job declaró, una fe que no está basada en recibir, sino en conocer a aquel que da. Una fe que encuentra su seguridad no en las bendiciones de Dios, sino en Dios mismo. Así que deja de preocuparte como si todo dependiera de que tú conserves tus bendiciones. Deja de vivir en ansiedad como si perder algo material fuera el peor destino posible. Lo peor que te puede pasar no es perder tu trabajo, tu salud o tu dinero. Lo peor que te puede pasar es perder tu fe, alejarte de Dios, permitir que la amargura, el resentimiento y la preocupación te separen del único que realmente importa. Ahora hablemos de forma práctica. ¿Cómo aplicas esto a tu vida hoy? Primero, haz un inventario honesto. ¿Dónde tienes puesta tu seguridad?
¿En qué áreas de tu vida dirías, si pierdo esto, me destruyo? Esos son tus ídolos. Esos son los lugares donde has puesto tu confianza por encima de Dios, y necesitas identificarlos para poder soltarlos. Segundo, practica la gratitud radical. No gratitud solo cuando todo va bien, sino gratitud incluso en la pérdida, incluso en el dolor, incluso cuando no entiendes. Gracias, Dios, porque aunque no veo tu plan, confío en que tienes uno. Gracias porque aunque esto duele, tú estás conmigo en medio del dolor. Gracias porque aunque perdí esto, no te he perdido a ti. Tercero, deja de medir la fidelidad de Dios por tus circunstancias actuales. Dios no es más fiel cuando hay abundancia que cuando hay escasez. Dios no te ama más cuando estás sano que cuando estás enfermo. Dios no está más cerca cuando todo sale bien que cuando todo se derrumba. Él es constante, Él es inmutable, Él es fiel sin importar lo que estés atravesando. Y cuarto, aprende a adorar en el desierto, no solo en la montaña. Job adoró cuando lo había perdido todo. David adoró cuando huía por su vida. Pablo y Silas adoraron en la cárcel, con la espalda sangrando. La adoración genuina no espera a que las circunstancias sean perfectas. La adoración genuina reconoce que Dios es digno incluso cuando todo lo demás se está cayendo a pedazos. Mira, yo sé que duele. Sé que hay circunstancias en tu vida que son verdaderamente duras. No estoy restándole importancia a tu dolor. No te estoy diciendo que aparentes que todo está bien cuando claramente no lo está. Pero lo que sí te estoy diciendo es que tu preocupación, tu ansiedad y tu obsesión por controlarlo todo no van a mejorar absolutamente nada. Lo único que harán es robarte la paz que Dios quiere darte, incluso en medio de la tormenta. Dios nunca te prometió una vida sin sufrimiento. No te prometió ausencia de pérdidas. No te prometió un camino fácil. Pero sí te prometió que jamás te abandonaría, que nunca te dejaría solo, que estaría contigo en el fuego y en las aguas, que haría que todas las cosas cooperen para tu bien y que completaría la buena obra que comenzó en ti. Y esas promesas son suficientes, tienen que ser suficientes, porque son las únicas que permanecen cuando todo lo demás desaparece. Job lo aprendió de la manera más dolorosa, pero lo aprendió profundamente. Y al final pudo decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El sufrimiento no lo apartó de Dios, lo llevó a conocerlo de una forma más profunda, más íntima y más real. Y eso mismo puede suceder contigo. Esa situación que tanto te inquieta, esa circunstancia que te está quitando el sueño, ese problema que parece no tener salida, puede convertirse en el lugar donde conozcas a Dios como nunca antes lo has conocido. Puede ser el espacio donde experimentes su fidelidad de una manera que jamás vivirías en la comodidad, donde tu fe crezca porque es probada y refinada como el oro en el fuego. Pero eso solo ocurre si eliges confiar. Solo si decides soltar la preocupación y aferrarte a Dios. Solo si dejas de intentar controlar lo que no está en tus manos y comienzas a rendirte a aquel que sí tiene todo bajo control. Solo si cambias tu enfoque de lo que estás perdiendo a lo que nunca puedes perder, al Dios eterno, inmutable y todopoderoso, que te ama con amor eterno y tiene planes de bien para tu vida. Así que escribe ahora mismo en los comentarios, hoy decido que Dios es suficiente para mí, pase lo que pase. Y cuando lo escribas, hazlo como un pacto, como una declaración de fe, como una rendición total. Porque hasta que no llegues a ese punto, hasta que Dios no sea suficiente para ti por encima de todas tus bendiciones, vivirás con el temor constante de perderlas. Pero cuando Dios sea tu todo, cuando Él sea tu roca, tu fundamento, tu seguridad y tu paz, entonces las tormentas pueden llegar y tú permanecerás firme. Las circunstancias pueden cambiar y tú seguirás en paz. Podrás perder cosas temporales, pero jamás perderás lo eterno. Y esa es la vida que Dios quiere que vivas, una vida de confianza absoluta, de paz sobrenatural y de fe inquebrantable. Ahora escúchame con atención, porque esto es importante. YouTube está limitando el alcance de mensajes de fe como este. Están haciendo todo lo posible para que la palabra de Dios no llegue a quienes más la necesitan. Y no podemos permitirlo. No podemos quedarnos en silencio mientras intentan callar un mensaje de esperanza, fe y transformación que este mundo necesita desesperadamente. Por eso necesito que hagas algo ahora mismo. Si este mensaje te tocó, si Dios te habló a través de estas palabras,
tienes una responsabilidad. No puedes simplemente escucharlo y seguir adelante como si nada. Tienes que ser parte de que este mensaje alcance a más personas. Dale like a este video. Compártelo en tu estado de Facebook, en tus historias de Instagram, en WhatsApp. Envíalo a esa persona que sabes que está luchando con la preocupación y la ansiedad. Y si aún no estás suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? El botón de suscribirse está ahí abajo. Presiónalo ahora mismo. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo mensaje. Porque si este video te edificó, imagina todo lo que podrías perderte si no estás suscrito. Cada semana compartimos enseñanza bíblica profunda y práctica, diseñada para transformar vidas. Y no sientas culpa, siente responsabilidad. Si Dios te habló hoy, si fuiste bendecido por este mensaje, tienes una deuda espiritual de compartirlo. No lo guardes solo para ti. La palabra de Dios no es para acumularse, es para multiplicarse. Está hecha para fluir de ti hacia otros que la necesitan tanto como tú la necesitaste. Piénsalo de esta manera, ¿cuántas personas en tu lista de contactos se están ahogando en preocupación ahora mismo? ¿Cuántas están perdiendo el sueño por la ansiedad? ¿Cuántas necesitan escuchar exactamente lo que tú acabas de escuchar? Y tú tienes en tus manos la posibilidad de llevarles esta palabra. Con solo compartir este video, puedes ser instrumento de Dios para cambiar la vida de alguien. Así que no seas egoísta con la bendición ni tacaño con la verdad. Comparte este mensaje. Suscríbete al canal. Dale like y comenta, porque cada una de esas acciones le indica a YouTube que este contenido es valioso, que la gente lo necesita y que debe mostrárselo a más personas. Tú eres parte de esta misión. Tú eres parte de esparcir el Evangelio en la era digital. Y si ya estás suscrito, si ya diste like y si ya compartiste, quiero que sepas algo, estoy orgulloso de ti. Estás siendo parte de algo más grande que tú. Estás participando en la expansión del reino de Dios a través de la tecnología. Sigue viendo los videos de este canal. Sigue alimentando tu fe. Sigue llenándote de la palabra. Porque la fe viene por el oír, y tu llama espiritual se mantiene viva cuando te nutres constantemente de la verdad bíblica. Padre Celestial, en este momento presento delante de ti a cada persona que ha escuchado este mensaje. Sé que hay corazones cargados de preocupación, mentes llenas de ansiedad y almas cansadas de intentar controlar lo que no pueden controlar. Te pido que tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, inunde sus corazones ahora mismo. Enséñales a soltar, a confiar y a descansar en ti. Que dejen de vivir como si todo dependiera de ellos y comiencen a vivir en la libertad de saber que tú tienes el control. Fortalece su fe, renueva su mente y libéralos de la prisión de la preocupación. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:7. Te espero en el próximo video.